Gracias, presidente. En el mismo sentido, ya que la Comisión de Asuntos Constitucionales, en base al artículo 137 de la supremacía de la Constitución Nacional, también del artículo 141 de los tratados internacionales, y no voy a redundar al respecto, presidente, y sí voy a aprovechar para, así como hizo la senadora Blanca Ovelar, para hacer algunas referencias sobre este tema. Efectivamente, acá se han dicho tantas mentiras, porque una cosa es respetar la postura de alguna gente. Yo respeto la postura de los que están en contra, y si lo dicen claramente, están en contra de la diversidad social y cultural. Respeto. Obviamente, por mi formación política humanista, yo no puedo estar de acuerdo con ese tipo de posturas. Yo respeto cuando alguien dice estoy en contra de la cuestión de género y lo manipula. También por mi formación de reconocimiento de la diversidad, no puedo estar de acuerdo con ese tipo de posturas. Nunca puedo estar de acuerdo con la interculturalidad, con los que están en contra de la interculturalidad. Este es un pueblo que tiene comunidades indígenas que conviven dentro de la nación, dentro de la República del Paraguay. Tenemos migraciones históricas. No puedo estar nunca en contra de la interculturalidad, de quienes están, claro, en contra de la interculturalidad. Y esto se instaló, como ya se dijo, fuertemente con todas las mentiras y las manipulaciones en la víspera de la campaña electoral de los partidos políticos, en las internas. La intensidad de ese debate después desapareció, lo que demuestra es la intencionalidad perversa de ese debate. No del debate en sí mismo, sino de los elementos con que se quiere comprometer la conciencia de la gente. Estamos hablando, como dije antes en mi anterior intervención, sobre uno de los países, Paraguay sí es parte de esos países con una gran desigualdad social. Muchísima pobreza extrema, con muchísimos problemas de educación. Eso es responsabilidad de la Unión Europea, o incluso de los Estados Unidos, o del Mercosur, o del UNASUR. Eso es responsabilidad de los grupos políticos económicos que históricamente han gobernado el Paraguay. Anina ñande contrario cañilo mitad. Porque esos grupos políticos que históricamente han gobernado el Paraguay, con dictadura y fuera de dictadura, han desatendido la educación. No han invertido en la educación. Han abandonado a niños, niñas y jóvenes desde el punto de vista de la educación. Tengan el problema de fondo. Imagínense ustedes que en este momento hay 460.000 niñas, niños, adolescentes que están fuera del sistema educativo. Eso es responsabilidad de la Unión Europea, del Mercosur, de UNASUR. ¿De quién es? Es responsabilidad de quienes tienen el poder político y económico en el Paraguay desde hace muchísimo tiempo, igual que las consecuencias de la desigualdad social y las consecuencias de la pobreza. Hay otro llamativo elemento en el discurso, la soberanía. De pronto se descubrió la soberanía nacional. Esa soberanía nacional ultrajada hace mucho tiempo. Esa soberanía nacional vendida hace mucho tiempo. La ñande omba pujanma, la compatriota escuela, la agricultura campesina, por ejemplo, no ibéis mañana de pope. Y yo no soy, imagínense que yo no haría nunca un discurso xenófobo, al contrario, incluso por mi propia tradición
familiar. De ninguna manera, nunca. Pero el despojo es que se haya perdido la soberanía. Pero nada dicen esa gente, pero absolutamente nada dicen cuando se firma aquellos acuerdos que nos roban y nos despojan, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional o con el Banco Mundial. ¿Opinaron sobre eso alguna vez? ¿Salieron a la calle alguna vez? El despojo muchas veces está en ese 37% de la deuda externa, que está comprometiendo a las futuras generaciones del Paraguay. Vean el problema de fondo. Resulta que ahora hay una lucha en el mundo entre globalistas y antiglobalistas. Otra lucha inventada. El fondo del problema sigue siendo el capitalismo neoliberal. El capitalismo neoliberal que acumula riquezas para unos pocos y el resto de la gente cada vez tiene menos derecho a la educación, cada vez menos derecho a la salud, cada vez menos derecho a la cultura, a disfrutar de la libertad en términos políticos. Las ONG ahora son, ahora ONG es mala, buena, no sé, no son las ONG. Es el 3% de la élite, de las personas, las familias que tienen en su poder el 75% de las tierras, algunas legítimas y otras no legítimas, algunas legales y otras ilegales. No son las ONG. Vea el problema de fondo. Yo no estaría defendiendo nunca un convenio de cooperación, siempre y cuando eso no represente un intercambio de soberanía y de beneficio para el Paraguay. Pero yo pregunto, ¿y por qué no se invirtió en la educación? Porque ahora resulta que, y esto es contradictorio, pero a la crítica le falta una parte en la construcción del relato. Resulta que efectivamente, si llega a concretarse este proyecto de ley, mucha gente va a quedar sin almuerzo escolar, sin merienda escolar. Eso es cierto, está demostrado, no es ningún invento, pero es lamentable haber llegado a esto. Porque es el Estado paraguayo el que tenía que haber garantizado esto. Porque ese es el problema de fondo. Y estas cooperaciones, o los acuerdos con el FMI, o los acuerdos con el Banco Mundial, leoninos, que nos comprometen en la soberanía y en la dignidad, vea el problema de fondo, la mitad niña y en botado de Cati. Y la lucha tiene que seguir siendo por la soberanía, por la democracia, por la justicia social y por los derechos políticos, económicos y sociales. Entonces, obviamente, estas últimas ya son opiniones personales, presidente, colegas, abonando ya lo que dije inicialmente y el motivo de haber hecho uso de la palabra, que es el dictamen de la Comisión de Legislación por el rechazo, por lo menos en mayoría. También tengo que aclarar eso porque hay otro dictamen de minoría, pero en mayoría el dictamen efectivamente es por el rechazo y algún otro colega se hará cargo en todo caso por el dictamen en minoría de la Comisión de Legislación. Gracias, presidente.